la sesión de hoy. Vale, entonces, bienvenidos todos a la sesión de hoy. Esta ya es la sesión 8. ¿Vale? En esta sesión lo que vamos a hablar, ¿vale? Ya hemos pasado como las distintas etapas del proceso KDD, ¿no? Ya vimos cómo pues, primero cargábamos los datos, después ahora hablamos del tema de procesamiento de datos, cómo los agrupábamos, etcétera, qué pasos teníamos que ir haciendo, evaluando las características, bueno, todo lo que estuvimos viendo y todo lo que estuvimos trabajando en las actividades guiadas, ¿vale? Es lo que estamos viendo, ¿no? Y ya llegamos a la siguiente etapa dentro del proceso KDD, que es la parte de minería de datos, ¿vale? En la parte de minería de datos, básicamente lo que se encarga es de o bien buscar patrones o buscar relaciones en estos conjuntos de datos que tenemos y que es digamos, la materia prima en la que nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos entre manos, pues ver qué relaciones, qué modelos, qué patrones, etcétera, se pueden ver dentro de ese conjunto de datos para así poder interpretar los resultados y tal, y sacar conclusiones y llegar al conocimiento. ¿Vale? Entonces ya estamos casi ya terminando esta escalerita que nos presenta el proceso KDD. Como siempre os he estado comentando, esta escalera a medida que vayamos subiendo, ¿vale? Podemos volver a escalones anteriores. Por ejemplo, si ahora estamos en la fase de minería de datos, pues vamos a resolver un problema de identificar patrones, ¿no? Como, por ejemplo, de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Pues a lo mejor el procesamiento de datos que he hecho o he quitado algunas características, etcétera, que a lo mejor digo, pues bueno, los resultados que obtengo no son del todo convincentes. Voy a probar a ver si cambio algún tipo de estrategia previa y mejora mis resultados, ¿vale? Eso también sería totalmente lícito, porque si nos acordamos, en esta escalerita en la que se presenta el proceso KDD, ¿vale? En la escalita esta que se presenta el proceso KDD, veíamos también las flechitas de retorno a cualquiera de las fases anteriores, ¿vale? Con eso es lo que nos referimos, de que si algo vemos que podemos modificar o lo que sea para mejorar los resultados, pues lo podemos hacer. Por eso que es súper importante, tanto a nivel aquí académico, en estas prácticas más académicas o ya cuando estéis en empresa, es que se documente todo, porque al final tenemos que saber por dónde hemos pasado, qué caminos hemos seguido, uno para justificar lo que hemos hecho y la otra para, si este camino ya lo tenemos evaluado, pues si queremos pivotar o mejorar nuestra solución, iremos por otro camino que no hayamos recorrido ya, ¿vale? Entonces, bueno, por eso también es muy importante esta parte de documentar y dejar claro y justificado qué es lo que hemos hecho en cada uno de los pasos. No solamente ir ejecutando paso a paso, solamente con código, sin comentar, sin hacer uso de esta buena praxis, porque al final después prácticamente no podremos entender lo que hemos hecho y seguramente en la primera iteración no encontremos la solución óptima, ¿vale? Entonces, eso sería mi recomendación, ¿vale? Que siempre documentemos todo, justifiquemos todos, porque ahora cuando estemos trabajando en esto, pues no se nos olvida, pero a lo mejor dejamos esto parado, ya no digo ahora, pero más en la vida también, en la vida real o en la vida profesional. Lo dejamos parado pues porque, no sé, en la empresa donde estoy ahora ha dejado de tener la prioridad máxima y ahora pasa a tener prioridad media. Y después me pongo en otro problema, ya pues hago mi análisis, mi no sé qué, mi no sé cuántos, y cambian los planes o la estrategia de la empresa y dicen, pues nada, esta tarea que teníamos ahora es prioridad alta. Y han pasado 3 meses y yo, pues a ver, me acuerdo pero tendré que recortar, tendré que refrescar, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante que cojáis esa buena praxis de documentar el camino y los resultados que estáis teniendo, ¿vale? Como un diario de trabajo. Esto es una de mis recomendaciones y nada, que creo que os ayudará en la vida profesional. Bueno, y ya sin más dilación, vamos a entrar ya, voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa hoy, ¿vale? En el tema de hoy lo que vamos a hablar dentro de esta parte de minería de datos, ¿vale? A ver, comparto pantalla, toda mi pantalla, vale. Vale, ya estaréis viendo mi pantalla, entonces, bueno. La sesión de hoy, en la que vamos, en el tema 4, que es el que vamos a abordar en la sesión de hoy, vamos a hablar de técnicas de agrupamiento. ¿Qué serían las técnicas de agrupamiento? O sea, como ya hablamos en su momento,
la inteligencia artificial, ¿vale? Se divide en distintas, porque bueno, en este escalón del proceso KDD de minería de datos, reitero, lo que vamos a ver es buscar patrones, buscar relaciones y buscar modelos, ¿vale? Para que nos ayuden a entender y a extraer información de nuestros datasets. Entonces, ahí vamos a utilizar, pues esto, pues técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Y técnicas de machine learning concretamente. ¿Vale? El Machine Learning sería como un subtipo de inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Junto con el Deep Learning y ahora también la IA generativa. Entonces, dentro del Machine Learning o aprendizaje automático tenemos distintos también subtipos, ¿vale? Por una parte tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Vale? En el día de hoy, las técnicas de agrupamiento hacen referencia al aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Entonces, ¿qué entendemos por aprendizaje no supervisado? Bueno, ahora vamos a ir entrando un poquito más en cada uno de estos aspectos. Pero primero tendremos que aprender y saber identificar la diferencia esta de qué es aprendizaje no supervisado y qué es aprendizaje supervisado. Porque eso nos hará también dejar nuestro dataset listo para poder ejecutar este tipo de algoritmos y también poder discernir o poder escoger qué tipo de algoritmo dentro de este subtipo vamos a utilizar, ¿vale? Con nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Pues la definición de lo que viene siendo aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, para poderlo pues diferenciar. Después también, como en este tema en concreto nos vamos a basar en técnicas de agrupamiento o de clustering, que también se llama en inglés, pues hablaremos de las medidas de proximidad, porque eso es muy importante para hablar de clustering, ¿vale? Al final hacemos grupos, ¿vale? Lo que hacemos aunque me esté adelantando un poquito, pero en el clustering lo que vamos a hacer es agrupar nuestros datos. Entonces, ¿cómo haremos esas agrupaciones? Pues nos basaremos en qué tan cerquita están estos datos entre ellos para encontrar los grupos, ¿no? Entonces, pues para eso es muy importante saber de las medidas de proximidad o distancia. También es cierto que dependiendo de la naturaleza de mis datos, podré usar o sea más conveniente usar una medida de distancia u otra, ¿vale? Después también pues hablaremos un poquito más de la diferenciación pues, bueno, entre el clustering basado en particiones o el clustering jerárquico. Y una particularización del clustering que es el biclustering, que también la comentaremos al final de la clase. ¿Vale? Entonces, ¿quién de vosotros ya ha escuchado hablar sobre el aprendizaje supervisado, la diferencia entre aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado? ¿Habéis escuchado ya hablar o es un término que os viene de nuevas? Muy general. Vale, a ver, en esta asignatura también lo veremos bastante general porque no es el core, por así decirlo, de la asignatura. ¿Vale? Entraréis más en detalle en las siguientes asignaturas, cuando ya particularicéis pues en estadística avanzada, cuando entréis en redes neuronales, cuando vayáis pues en las siguientes más particularizando y desmenuzando un poquito más estos dos subtipos de algoritmos. Sí, yo lo mencioné también, Jesús, sí, pero digo, por si lo habéis, aparte de la mención que yo hice en clase y comenté, si habéis estado pues, trabajando, os sonaba o lo que sea. Vale, perfecto, pero bueno, muy general. Pues aquí vamos a entrar un poquito más en detalle, pero también no deja de ser esta visión más general. No entraremos en el core o en evaluar la matemática que subyace a estos algoritmos, ¿vale? No entraremos en esa profundidad, pero nos dará un poco el bagaje para, por lo menos, saber discernir entre estos dos tipos, entre estos dos subtipos y ver los principales algoritmos que podemos encontrarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Pues bueno, como ya os he adelantado un poquito, el aprendizaje supervisado es un tipo o un subtipo de aprendizaje automático que es a su vez una subárea de la inteligencia artificial. ¿Vale? Lo que aporta el aprendizaje supervisado es que parte de un conjunto de datos que tienen etiquetas. ¿Vale? Es decir, tenemos un conjunto de características, que serían mis variables de entrada, y yo sé que a la combinación, a la relación, a lo que haya subyacente en estos datos, yo sé el valor de salida que le corresponde. ¿Vale? Pues, por ejemplo, tengo
todas las casas, todas las características de las casas, pues número de pisos, año de construcción, número de habitaciones, metros cuadrados, etcétera. Tengo todas esas características y yo también tengo una variable de salida que es el precio, ¿vale? Entonces yo tengo valores de las características y un valor de variable objetivo o target, que se llama también, ¿vale? Entonces, si yo tengo datos etiquetados, datos que yo sé cómo se comportan o que yo puedo saber, ¿vale? Yo puedo interpretar, yo puedo sacar la información y las relaciones que hay subyacente a mis datos porque yo tengo la foto completa, ¿vale? Yo tengo mis datos, o sea, mis características y mi variable de salida. Tengo la foto completa. Entonces, yo puedo usar todos estos datos para poder entrenar modelos que me adivinen, o sea, me hagan predicciones, más que adivinar, me hagan predicciones sobre la variable de salida, ¿vale? Entonces, y esta variable de salida puede ser pues un número continuo, pues el precio de la vivienda, los kilos, ¿qué más variables se me ocurren así continuas? La altura, bueno, un conjunto de, ahora mismo no se me ocurren muchas más, pero hay infinitas, ¿vale? Entonces, pues bueno, puedo predecir estas variables continuas. Si yo, por otro lado, lo que hago es predecir clases, es decir, variables discretas, hay variables categóricas, perdón, entonces eso será clasificación, porque estoy prediciendo una clase, pues es bueno o es malo, ¿vale? ¿Tiene defecto o no tiene defecto? ¿Es un perro, una manzana? ¿Vale? Entonces, esto será un tipo de aprendizaje que lo que está prediciendo son clases y, por tanto, será problemas de clasificación, ¿vale? Que pertenecerá a aprendizaje supervisado y, a su vez, problemas de clasificación. Mientras que si yo, el caso anterior en el que nosotros estamos prediciendo pues una variable continua, sea el precio de la vivienda, sean los kilos, etcétera, eso será un problema de regresión, ¿vale? Que será a su vez un problema de aprendizaje automático supervisado y que atiende a un problema de regresión, ¿vale? Entonces, estos dos subtipos de regresión y de clasificación los tenemos que tener claros. Y ya lo veremos en la siguiente sesión, pero va a depender de la naturaleza de los datos que yo tenga, ¿vale? Básicamente la clave es esa. Si son datos continuos, va a ser regresión. Si son datos que no siguen un orden, que son clases, una clasificación, ¿vale? Y tendremos aprendizaje supervisado. ¿Sí? Bueno, aquí, por ejemplo, este ejemplo. Pues bueno, tenemos el historial médico de un paciente, tenemos un tratamiento y después tenemos una clase. Esta clase es la que vamos a predecir. Entonces, seguramente en función del cuadro médico del tratamiento, pues vamos a ser capaces de decir si está sano o está enfermo, ¿vale? Entonces, para eso, pues yo tengo que partir, para yo ser capaz de decir todo esto, yo tengo que tener mis datos y tengo que tener, ¿cómo se llama?, ejemplos de esta casuística o de esta problemática, ¿vale? Para yo poder entrenar mi modelo y que sea capaz de decirme si va a estar enfermo o va a estar sano, ¿vale? Entonces tengo que tener estos ejemplos. Mi conjunto de datos de partida va a partir, valga la redundancia, de datos etiquetados, que se llaman, con sus etiquetas correspondientes, ya sean clases, ya sean valores numéricos, pero tengo que tener toda la imagen clara y disponible para yo entrenar y que mi modelo aprenda, ¿vale? Bien, entonces, la tarea aquí, pues bueno, es buscar patrones o más que patrones o relaciones. A mí me gusta más llamar relaciones subyacentes en los datos, más que patrones, ¿vale? Porque al final lo que estamos intentando averiguar es cómo se interrelacionan todas esas variables para hacer una predicción, ¿vale? Y construir un modelo. Entonces, bueno, estas serían las tareas de aprendizaje supervisado. Y pues algoritmos, ejemplo, pues tenemos los árboles de decisión, el algoritmo de Bayes, el algoritmo de los K vecinos más cercanos, ¿vale? Estos dos, los de K vecinos más cercanos, se pueden utilizar, bueno, todos estos en general, se pueden utilizar tanto para clasificación como para regresión, ¿vale? Simplemente lo que cambiará un poquito es el algoritmo en sí, pero el enfoque o lo que minimizamos, porque al final para entrenar un modelo lo que hacemos es minimizar una función de pérdidas o de coste que se llama, es decir, minimizar el error, ¿vale? ¿Qué combinación de datos, o sea, qué combinación matemática
y en ecuaciones de todas las variables que tengo, es la que me reduce más el error. Es decir, que más cercano estoy a las etiquetas que yo ya conozco, ¿no? Entonces, pues al final, el principio es el mismo, las técnicas de ir construyendo el modelo son las mismas, solamente que el enfoque cambiará en función, el enfoque más que el enfoque es cómo tratamos la variable de salida, cambiará en base de si estamos ante un problema de clasificación o de regresión. ¿Vale? Entonces, bueno, por otro lado, en el tema este 1 entraremos más en detalle en la siguiente sesión, o sea, es el jueves. Bien, después el aprendizaje supervisado lo tenemos claro. ¿Alguna duda? De momento, ¿alguna duda lo vemos claro? ¿Qué tipo de aprendizaje sería el supervisado? Entiendo que sí. Sí, sí, o sea, vale, un resumen general del aprendizaje supervisado, ¿no? Perfecto, bien, el aprendizaje supervisado, a ver, está por ver. Vale, en el aprendizaje supervisado nos basamos en tener, o sea, son algoritmos que parten, o sea, es un tipo de aprendizaje automático, ¿vale? De eso también lo tenemos que tener claro, es Machine Learning o es aprendizaje automático, en el que el dataset de partida o el dataset en el que estamos trabajando o vamos a resolver el problema tiene tiene los datos de las características y de las variables de salida, es decir, las etiquetas. Yo conozco todo el problema, es decir, las características de mi problema y la variable la variable de clasificación o de predicción, ¿vale? Ejemplo de las viviendas, ¿vale? Para predecir el precio de la vivienda. Yo tendré un dataset en el que tendré pues todas las características de la vivienda, cuántos pisos, cuántos metros cuadrados, años de construcción, número de habitaciones, número de baños, ¿vale? Todo esto van a ser las características, pero también tendré el precio, ¿vale? Que ese precio es la variable que yo quiero predecir, ¿vale? Es decir, yo quiero tener un modelo que cuando yo le diga todas las características que yo sé, sea capaz de predecirme el valor de la vivienda, ¿vale? Entonces, lo clave aquí es aprendizaje supervisado, son datos etiquetados. Tengo ejemplos etiquetados y tengo la imagen de cómo se tiene que comportar. Entonces, mis modelos van a estar ahí haciendo su magia, ¿vale? Que ya la veremos. Entonces, con estos datasets serán capaces de encontrar las relaciones subyacentes entre los datos y hacer estas predicciones, ¿vale? ¿Cómo juntaré yo estas relaciones entre las variables? Pues como tengo la variable de que espero, la variable de salida, estos modelos se ajustarán disminuyendo el error entre la variable, el resultado de los modelos y la variable que yo conozco de salida. Entonces, mediante este tipo de iteraciones, intentando minimizar este error, obtendré mis modelos, ¿vale? Mis modelos o mis algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? Parto de datos etiquetados y minimizo el error para ajustar mis modelos, ¿vale? Bien, dentro de este aprendizaje supervisado tenemos dos tipos, el de regresión y el de clasificación. Entonces, el de regresión es cuando mi variable objetivo o target tiene valores continuos, numéricos continuos. Pues, por ejemplo, los kilos, la altura, el precio de la vivienda, los kilómetros recorridos, etcétera, ¿vale? Valores de datos numéricos continuos. Eso será un problema de regresión. Mientras que si yo tengo clases, es decir, valores categóricos, manzana, pera, cualquier de las frutas, o, por ejemplo, defectuoso, no defectuoso, bueno, malo, ¿vale? Todo esto son etiquetas que yo tengo. En este caso será problemas de clasificación. Este ejemplo que tenemos aquí es, yo tengo todas las variables o todas mis características que sé del historial médico junto con el tratamiento y yo soy capaz de predecir si está enfermo o está sano. ¿Enfermo o sano es un valor numérico continuo? No. ¿Es un valor categórico? Sí. Por tanto, será
será un problema de clasificación. Mientras que si, por ejemplo, aquí, en lugar de tener si está sano o está enfermo, tengo la probabilidad de enfermar, que sería un valor numérico, que iría de 0 a 100, ahí sería un problema de regresión, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de que sea mi variable de salida, si es continua o es categórica, podré decidir si es un problema de clasificación o un problema de regresión. Y entonces ya ir a ver qué subtipos de algoritmos tengo dentro de estas dos clasificaciones para aplicar. ¿Vale? ¿Más claro? Exacto, muy bien, Roger. Porque al fin, claro, tú tienes el precio de los jugadores, entonces vas a predecir un valor continuo, pues 1.000.000, 1.500.000, ¿vale? Van a ser valores numéricos continuos. Si en cambio tu salida sería, por ejemplo, tienes rankeados los jugadores, ¿vale? Y dices precio alto, medio o bajo, ¿vale? Y tu modelo, o sea, tu variable de salida es alto, medio, bajo, tu modelo sería un modelo de clasificación, porque estaríamos adivinando una clase, una categoría, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar, ¿vale? De todas formas, es lo que comento el jueves, esto lo veremos un poquito con más ejemplos. Vale, entonces, vamos a continuar con el aprendizaje no supervisado. Como se puede adivinar un poco, el aprendizaje no supervisado es un tipo de aprendizaje en el que no se disponen de etiquetas ni información de la variable de salida, ¿vale? Tenemos un conjunto de características y nuestro objetivo es agrupar los datos o encontrar patrones, ¿vale? Que haga patrones parecidos entre los datos y entonces que esos patrones parecidos nos permitan agrupar los datos, ¿vale? Por eso obtendremos distintos grupos. ¿Qué será importante? Pues la distancia, porque esa métrica es la que nos dirá que nos va a determinar los grupos, es decir, qué tan cerquita tienen que estar un punto de otro para pertenecer al mismo grupo o a la misma clasificación. ¿Vale? Entonces, eso va a ser importante, la métrica de las distancias. ¿Vale? Pero lo más importante aquí es que no sabemos a priori cuántos grupos van a haber. Es decir, imaginaros, tenemos como el registro de todos mis clientes, yo qué sé, la edad, el sexo, sus hobbies, los días que vienen a comprar, lo que se gastan cada vez que vienen a comprar, ¿vale? Tenemos estas 5 características. Y yo quiero personalizar un poquito todos mis clientes para a lo mejor pues hacer campañas de marketing pues personalizadas, ¿vale? Entonces, con todos esos datos yo no sé exactamente qué grupos hay, ¿vale? Entonces esas características, esas 5, se las puedo meter a un algoritmo de clusterización y encontrar qué subgrupos diferenciados tengo. Entonces, ya una vez tenga esos subgrupos diferenciados, imaginaos que nos salen como 4 o 5, ¿vale? Nos salen 5. Pues ya puedo ir a ver esos clústeres, qué características tienen, eso quizás me puede ayudar, ¿vale? Y ya a particularizar mis estrategias de marketing en cada uno de estos 5 grupos. A lo mejor, yo qué sé, me salen que en un grupo pues la edad es hasta los 20 años, en el otro es de 20 hasta, yo qué sé, 30. Y los hobbies, pues bueno, bastante parecidos, porque al final también está correlacionado con la edad, entiendo yo, pero bueno. Entonces ya puedo afinar un poquito más, pues bueno, pues en base a lo que a lo que se dedique mi empresa, pues imaginaos que es de cosméticos, pues bueno, pues a este subgrupito le voy a promocionar pues más cremas, yo qué sé, juveniles, a los otros cremas antiarrugas, ¿vale? Ese tipo de estrategias pues va a ser súper útil si somos capaces de segmentar el conjunto de clientes, ¿no? Lo mismo que también pues el tema de recomendadores, por ejemplo, de recomendadores de películas, ¿vale? Es muy útil y yo si soy, imaginaos, Netflix, cualquier tipo de este tipo de plataforma de películas o de series, pues al final hay infinitas, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos que el customer, o sea, que el servicio, el customer experience, ¿no? Que sea bueno, que los clientes estén contentos y tal? Pues a ver, de todo el millón de películas que tengo, si me está sugiriendo los que están más afines a
a mis gustos, pues seguramente estaré más contenta, ¿no? Porque no tendré que estar viendo la lista de las 1000 películas y a lo mejor, pues eso, si las que están más, las que más se acercan a mis gustos o a mis hábitos están en las primeras, pues muchísimo mejor, que pueda acceder a todas, pero que ya estén como ordenadas por preferencias y demás. Entonces, todo eso ayuda a, pues a mejorar también la Customer Experience y es otra manera también de clusterizar o de, ¿no? Recomendaciones basados pues en distintos clústeres, ¿no? Pues un cliente nuevo, vemos sus gustos, ¿a qué clústeres pertenece? Pues bueno, pertenece a este, al otro, a tal. ¿Vale? Y no necesariamente, por ejemplo, tienen que estar explicadas las características de cada clúster. En el ejemplo que os he dicho antes, por ejemplo, sí, ¿no? Imaginaos, hay una diferencia clara en cuanto a edad, pero a lo mejor la edad no es un factor súper decisivo a la hora de hacer los grupos y pues tampoco no pasaría nada, ¿vale? Que los grupos no estén siempre bien diferenciados, pues puede pasar, ¿vale? Porque al final, como cuantas más variables tenemos, más tenemos en cuenta la combinación entre todas las variables y menos lineal va a ser esto de esta división de, pues a partir de 20 años, un grupo, menos 20 años, otro grupo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa, que aquí el aprendizaje no supervisado lo que vamos a hacer es partir de un dataset sin etiquetas y sin conocimiento de nuestra variable objetivo y lo que vamos a hacer es buscar patrones que se repitan para poder agrupar los datos en dos grupos o clústeres, ¿vale? Entonces, aquí como vemos, pues bueno, por ejemplo, si aquí estamos en esta imagen, ¿vale? Vemos en 3D, aquí tenemos 3 dimensiones, entonces vemos como unos puntitos azules, aquí unos amarillos, pero para que sea un poquito más grande. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos como unos puntitos azules, otros rojos y otros amarillos. ¿Vale? Entonces, aquí visualmente sí que podemos diferenciar, ¿no? Que realmente aquí tendríamos un grupito, aquí tendríamos un grupito y aquí tendríamos un grupito. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la distancia, si nos fijamos aquí, ¿vale? Entre un puntito y otro puntito, aquí seguramente los valores de X, los valores de Y y los valores de Z sean muy parecidos, ¿vale? En estos de aquí. Aquí también, en estos también, los valores de X y Z también van a ser parecidos y en estos y en este también, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues nos da lugar a 3 clústeres distintos. ¿Vale? Aquí aparecen también, pues bueno, la idea de distancia intraclúster, ¿vale? La idea es cuando hacemos un algoritmo cuando estamos aplicando o ejecutando un algoritmo de clustering, digamos, la idea subyacente a todo esto es que minimicemos la distancia intraclúster, es decir, que entre los puntitos se minimice y se maximice la distancia interclúster, ¿vale? La idea es encontrar grupos de forma que entre ellos, entre los grupos estén muy pegaditos, la distancia sea la mínima posible y entre los distintos grupos la distancia sea la máxima posible, ¿vale? Entonces, pues tendremos esos pues, grupitos que se vayan a aparecer, ¿sí? También es cierto que va a depender mucho, digamos, el número de clústeres que tengamos, va a depender mucho de los parámetros que nosotros por diseño hagamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos decir que, bueno, aquí, me lo invento, pero que a lo mejor aquí podríamos ver, dependiendo los parámetros en que configuremos, nos podría salir que aquí tenemos un clúster y aquí otro. Pues podría ser, seguramente estos dos estén más cerca que este, pero bueno, este también, pero a lo mejor esté un poquito más cerca, pues nada, ¿vale? O dependiendo del algoritmo que encontremos, seguramente aquí podamos tener un clúster así y aquí otro clúster así, ¿vale? Dependerá también el algoritmo y dependerá también de nuestros criterios de configuración, ¿vale? Por eso también es cierto que decidir qué tipo de estrategia de clustering vamos a utilizar también va a venir dada por la naturaleza de mis datos. Pues bueno, yo tengo que plotear, saber un poquito el contexto de los datos y saber un poco lo que me interesa. Porque, por ejemplo, aquí en este caso sí que estaría muy claro que tenemos como 3 dimensiones, pues están estos 3 clústeres así y perfecto. Pero a lo mejor lo que estoy estudiando es pues comportamientos, no sé si os comenté a vosotros el ejemplo en el que estaba yo trabajando, que al final fue por técnicas de clustering, pues por ejemplo, unas fotocopias antiguas,
antiguas, de cuando se escaneaban en impresoras de estas que tenían como puntitos, ¿vale? Que están súper sucias, de, pues no sé, no sé cuánta dataría, pero hace 10 años por lo menos. Son las típicas imágenes escaneadas y lo que queríamos era, pues, hacer un OCR, es decir, sacar el texto, ¿vale? El texto de los PDFs, pero claro, estaba muy sucio, ¿no? Digamos, entre los puntitos esos que tenían, que dejaban las impresoras al escanear y claro, y están en negro. Y después las letras también están en negro. Entonces, ostras, ¿cómo podemos filtrar lo que viene siendo letra de lo que viene siendo ruido? Pues la técnica que al final fue la ganadora fue una técnica de clustering, porque al final, y no fue por cercanía, porque todo el documento estaba lleno de puntitos de ruido, pero al final en lo que nos basamos era en la densidad de los puntitos. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Si hubiésemos usado un tipo ¿vale? De este tipo de clustering particional, pues no hubiéramos sido capaces de diferenciar el ruido de la letra. Pero como nuestro objetivo era basarnos es algo que está súper igual. La densidad y la manera en la que los patrones en los que aparece en el documento es una densidad súper parecida. Y las letritas están súper densas y súper juntas. No hay espacio entre un píxel de una letra y otro. Entonces, pues nada, pues usamos un clustering basado en densidad y salió bien. Entonces, quiero decir que en base un poquito del objetivo que tengamos, también se puede utilizar una técnica u otra. ¿Vale? Y nada, y también la naturaleza de los datos, por eso por descontado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos también, dependiendo un poquito de, aquí pues bueno, hemos puesto el ejemplo, ¿no? de los Simpson, pues bueno, ¿cómo podemos clasificar basándonos en unas características? Pues bueno, hombres versus mujeres, pues aquí tendríamos estos y aquí tendríamos estos, serían como dos clases, pero esto al principio viene ya dado por diseño, no ocupamos ningún tipo de estrategia de clustering porque ya una única variable nos está desagregando esto. Si tuviéramos en cuenta pues la edad, los hábitos, el coeficiente intelectual, la altura, seguramente esto no aparecerían solamente dos clústeres tan diferenciados, basándose en hombres y mujeres. ¿Vale? Después aquí, otra manera de clasificar los Simpsons versus... Vale, vemos realmente que, bueno, que hay muchas maneras también que podemos clasificar. Pero es lo que digo, esto ya viene por diseño. Esto viene por diseño y diciendo, pues sale, nos quedamos con esta característica únicamente. Pero si tenemos en cuenta todas las cosas que he mencionado, edad, educación, altura, etc., etc., seguramente pues, nos pueden salir otros clústeres distintos. Por eso un poquito lo que se quería como reflejar en estas dos slides es que también, como no sabemos cuál es la salida correcta, ¿vale? Sí que sabemos lo que esperamos, ¿no? Que hagamos una separación en grupos, o sea, que el objetivo sea algo separado entre grupos, pero no sabemos quién va a pertenecer a cada grupo, no sabemos cuántos grupos a priori, ¿vale? A lo mejor por diseño podemos saber cuántos queremos, pero a priori no sabemos en un conjunto de datos cuántos vamos a sacar, ¿no? Entonces, por eso no podemos, como así como en el aprendizaje supervisado era súper fácil minimizar el error, ¿vale? Aquí no tenemos el ground truth que se llama, no tenemos la verdad absoluta, sino que aquí, pues en base a nuestras técnicas, a nuestro objetivo, vamos a encontrar unos clusterings u otros, ¿vale? Y dependerá mucho también de las técnicas, los algoritmos y de la naturaleza de nuestro problema. Vale. Entonces, nada, el primer enfoque, o la introducción del clustering, data del 1972, ¿vale? Ahí es cuando se empezó a utilizar esta terminología. Y bueno, como siempre pasa, pues al final las disciplinas pioneras son temas de medicina, ¿no? Entonces, el concepto de clustering que se utilizó por primera vez en este campo fue también en el 2000, ¿vale? Y nada, aquí hacemos una diferenciación, pero después veremos en el ejemplo. Tenemos el clustering al uso, que es el que se utiliza la mayor parte de las veces y en la mayor, vamos, el big clustering raras veces se utiliza y sobre todo se utiliza más en temas de genética o genómica o biomedicina, pero en los otros campos en general no está súper extendido su uso. Pero bueno, para que lo sepamos, el clustering hace referencia a los patrones que se utiliza teniendo en cuenta las características, es decir, solamente las columnas, ¿vale? Mientras
que el B-clustering tiene en cuenta columnas y filas, ¿vale? Va en dos direcciones, para que lo sepáis, ¿vale? Vemos aquí el ejemplo, en este caso, pues realmente tiene en cuenta solamente las columnas, es decir, que se comportan igual, pues la 1, la 4 y la 9, la 1, la 4 y la 9 vemos que se comportan igual, por tanto estos pertenecerían seguramente sí o sí a un mismo clúster, ¿vale? Porque la distancia suya sería 0 en cuanto a todas las características que serían de la A a la H, son iguales, entonces la distancia que hay sería 0 y la similitud sería total. Mientras que el biclustering lo que hace es pues también tener en cuenta las filas, ¿vale? Entonces pues sacaría otra clasificación. Bien, lo que ya os iba avanzando desde el principio, las medidas de proximidad, y como ya yo creo que al ver los ejemplos ya también le vamos viendo el sentido a por qué las medidas de proximidad son súper importantes, porque van a determinar los clústeres. La definición del número de clústeres, todo eso va a depender y va a venir definido por la distancia, porque es el threshold, es el umbral, son las condiciones, o las condiciones se van a hacer con estas distancias para poder obtener los grupos. ¿Vale? Como hemos visto allá en el típico clúster en el típico ejemplo de clúster particional, el que estaba en 3 dimensiones, veíamos que el objetivo era minimizar la distancia de dentro de los puntitos dentro del clúster y maximizar la distancia entre los clústeres. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos que hablar de distancias. Bien, y eso es, pues bueno, aquí en esta diapositiva, pues bueno, en cuánto se parecen. ¿Vale? Entonces, ¿cómo medimos la distancia? ¿Vale? Pues bueno, la distancia entre dos puntos A y B debe obedecer a las siguientes reglas. Pues bueno, tiene que ser positiva, ¿vale? Porque tiene que ser en valor absoluto. Debe ser simétrica y desigualdad triangular. Estos son las típicas condicionales de la distancia, ¿vale? Y nada, la disimilitud entre los valores de dos filas, pues bueno, también lo que se haría sería para saber que no solamente entre punto y punto, sino se calcularía la distancia elemento a elemento y se dividiría entre el número de puntos que tiene la fila. Bien, después tenemos como distintas distancias, ¿vale? La más extendida es la euclídea, ¿vale? Supongo que os sonará a muchísimos de vosotros, ¿vale? La distancia euclídea es la distancia que hay entre dos puntos, ¿vale? Mientras que la distancia Manhattan es la que, pues vamos no hacemos esta diagonal, sino nos desplazamos hacia ser coincidentes en una de las dos dimensiones y después vamos hasta el punto, ¿vale? Entonces, bueno, son distintas formulaciones que también dependiendo del tipo de dato que tenemos, pues utilizaríamos uno u otro, ¿vale? Después también hay otra distancia que es la del Chebyshev, ¿vale? Que también pues en base al problema pues lo podemos usar, ¿vale? Esta es popularmente conocida ya que en el juego de ajedrez es el número mínimo de movimientos que necesita un rey para ir de una casilla a otra del tablero, ¿vale? Y nada, aquí bueno, os hemos puesto pues un ejemplito para validar esto, que tampoco vamos a entrar en mayor detalle, ¿vale? Y aquí también, pues bueno, ver un poquito pues, bueno, la distancia entre dos vectores, que puede estar entre -1 y 1. También no solamente desde 0 hasta lo que sea, y esto sería una normalización, ¿vale? Y sobre todo también esto se utiliza mucho para ver las relaciones y las correlaciones entre variables, ¿vale? Básicamente, vemos si en vez de calcular las distancias calculamos las correlaciones, pues obtendríamos pues, valores desde el -1 hasta el 1. Y aquí, pues bueno, la de Pearson la utilizaríamos si los datos siguen una distribución normal, mientras que la de Spearman la utilizaríamos si los valores son no normales, ¿vale?
Aquí y también tenemos, bueno, también añadir aquí otra medida que también va entre 0 y 1, que es la similitud coseno, que esta se utiliza mucho cuando los datos son de formato texto, ¿vale? Cuando son formato texto, pues tenemos que ver qué tan similares son unos vectores u otros, ¿vale? Pues como una frase, ¿vale? En que cada elemento del vector es una palabra, pues eso lo codificamos tiene una codificación, ¿no? Entonces, pues al final lo que se busca es una similitud coseno que se llama y vemos qué tan fácil, qué tan similares son las frases. Al final sería ver, un poco daría la apariencia de cuántas palabras hay coincidentes en las dos frases, por ejemplo. O sea, para hacernos una idea, ¿vale? Por eso también es importante, en este caso, cuando os pongáis más adelante, en esta asignatura no, pero cuando os pongáis ya a trabajar directamente en temas de clustering o en este tipo de tareas, pues tener en cuenta qué distancia voy a utilizar sea súper interesante, ¿vale? Porque va a depender mucho la distancia que defináis para buscar esas divisiones entre los grupos. Bien, entonces ya, bueno, ¿cómo vamos? Es un poquito denso, lo siento, pero bueno. A ver, vamos a ver las preguntas, a ver. Vale, David comenta. Los modelos para hacer las relaciones. Los modelos para hacer las relaciones tienen en cuenta los resultados, variable que quiero predecir. Al final, para comparar lo ajustados que son, o los usan durante el proceso para la relación. Para todo, David. O sea, realmente por eso, cuando trabajamos con datos, o sea, cuando trabajamos con problemas de aprendizaje supervisado, los datos o el dataset se suele dividir en training y test, ¿vale? Entonces, un conjunto de datos se usa para el entrenamiento. Entonces, ahí lo que se hace es probar distintas combinaciones, distintas formulaciones de los modelos e ir calculando siempre este error que hay entre lo que me está dando el ajuste actual y la medida que yo sé que me va a dar. Entonces, minimizando ese valor, obtengo el modelo, ¿vale? Entonces, eso sería durante la parte de entrenamiento. Y después tengo que ver qué tan bueno es mi modelo, ¿vale? O cómo se comporta. Entonces, eso yo le aplicaré, obtendré el error que comete mi modelo en el test de entrenamiento. Ay, perdón, en el test de test, ¿vale? Porque eso es importante hacer esas dos, ya lo veremos en la sesión de mañana, pero del jueves, porque es importante hacer estas dos validaciones en training y en test, porque al final mi modelo, ¿cómo sé que mi modelo ha aprendido y no ha memorizado? Pues porque seguramente cuando yo le meta a que me haga predicciones sobre el conjunto de test, me dará unos resultados bien, pero me dará unos resultados bien, ¿no? Un error parecido al del entrenamiento, etcétera. Pero si mi modelo ha memorizado, no será capaz de hacerme buenas predicciones, porque como los datos serán ligeramente distintos a los que ha visto el entrenamiento, pues hará lo que le da la gana. Entonces, eso es importante, ¿vale? Que el modelo se entrene con unos datos y después que se testee o se valide con unos que el modelo no haya visto. Pero siempre se van a utilizar en ambos procesos o en ambas fases, tanto la variable, las características como la variable de objetivo o a predecir. Bien, sí. A ver, aquí. Si el ejemplo de clustering de clientes según sus datos creamos etiquetas según los clusters que haya hecho el modelo, el problema podría pasar de no supervisado a supervisado. Sí, a ver, Juan, sí, es un buen apunte. O sea, si realmente nosotros, claro, porque al final ya le estamos poniendo una etiqueta, ¿vale? Y le estamos poniendo una etiqueta y ya sería un dataset, o sea, no pasaría a ser supervisado, sino ese dataset ya podría ser utilizado a futuro para entrenar un modelo de regresión, ¿vale? Porque tendrías todas las características y los clústeres. No obstante, si yo tengo un dato y quiero ver la pertenencia, a qué clúster pertenece, yo continuaré usando el clustering. Es decir, yo pues meteré a mi algoritmo de clustering
pues las características y en base a cómo tiene, a la distancia de mis nuevos datos a los clústeres existentes, pues me meterá en un clúster o en otro. ¿Vale? Entonces, no, o sea, no es que pasaría a ser no supervisado, porque no pasaría, porque tú tienes el clustering y continuarás utilizando ese algoritmo de clustering para clusterizar las nuevas muestras que te vengan, ¿vale? Y ya está. Y además también lo que se suele hacer es que tú tienes tus, yo qué sé, hemos obtenido 4 grupos, ¿vale? Y pues bueno, pues ahora ya los nuevos datos que te vengan, tú les vas dando pertenencia a uno de estos 4 grupos, pero a lo mejor hay un momento en un futuro, pues yo que sé, pasa un año y dices, pues ostras, voy a hacer otra vez reclusterizar por si acaso, pues a lo mejor he ido clusterizando en estos 4 grupos, pero a lo mejor, yo que sé, puede haber, con estas mismas características, puede darse un quinto grupo, ¿vale? Entonces reclusterizaríamos los datos. Eso se suele hacer a veces, ¿vale? Das un tiempo, sobre todo, por ejemplo, esto yo en el tema de cuando estuvimos planteando recomendadores basados en clustering, claro, al final, como tú estás y teníamos como un montón de datos de clientes de estos que se conectaban a plataformas. Entonces, al final tú tienes un volumen tan alto de clientes que tú no puedes estar reclusterizando todos los días, ¿vale? Pero entonces tú tenías como X clusters y un cliente nuevo que venía, le veías la pertenencia a cada uno de los clusters y en la que se maximizaba lo metías en ese clúster. ¿Qué pasa? Que claro, todos los días no te puedes permitir entrenar porque eso es costoso, tiene tiempo de entrenamiento, etc. Pero sí que es cierto que cada cierto tiempo nos teníamos que plantear reentrenar, ¿vale? Y reclusterizar porque igual salían nuevos clústeres, ¿vale? Pues salen nuevas películas, salen nuevos gustos, yo qué sé. Los perfiles que se conectan ahora son distintos, lo que sea. Pero, ¿vale? Entonces, pero eso continúa siendo un problema de clustering. No obstante, sí que es cierto que lo que planteas tú, si tú tienes tu dataset, que ya tienes las etiquetas, te puedes ese dataset metérselo a un problema de regresión y ya, pues que sí, bueno, de regresión o de clasificación y ya que te vaya prediciendo la clase o el clúster. Eso sí que se podría hacer, pero tendrías que reentrenar otro modelo y con ese dataset. ¿Vale? No sé si se ha entendido, Juan. Vale, perfecto. Vale, entonces, nada. Ahora vamos a hablar del clustering jerárquico. Perdón. Vale, entonces, ¿en qué consiste el clustering jerárquico? En esta parte, pues bueno, en vez digamos, vamos a calcular también distancias, porque la distancia en el tema de agrupamiento no nos vamos a desocupar ni a desentender, la vamos a tener siempre. Entonces, la idea es ir agrupando los datos en una forma como de dendrograma, ¿vale? Es decir, yo parto, hay distintos enfoques como ahora veremos, ¿vale? Pero yo lo que voy haciendo es como por capas, ¿vale? Aquí tengo todos mis datos, ¿vale? Aquí se dividen y tengo distintos grupos, ¿vale? Aquí tengo mi muestra 1 y mi muestra 2, estas dos son más similares como lo vemos aquí, entonces las unimos, ¿vale? Después aquí la 2 y la 5 son más juntitas, las unimos. Y después aquí, ¿quién más? ¿Quién más es más? Pues este subgrupo, a ver, vamos a interpretarlo bien. Este subgrupo, o sea, el 2 y el 5, pues ahora es más cercano, lo que tiene más cercano es el 4, ¿vale? Pero el 4 ya está, solito. Y después aquí, este subconjunto que hemos creado del 2, 5 y 4, que serían estos de aquí, ¿con quién está más cerquita? Pues con el 1 y con el 3. Entonces generamos este clúster más grande, que nos llevaría hasta aquí. Y después ya por último, todo este clúster gigantesco estaría unido con el 6, ¿vale? Y tendríamos este único clúster, ¿vale? Aquí, en esta parte, este es el enfoque, ¿vale? En vez del otro de allá. Aquí, ¿con cuántos clústeres nos quedamos? ¿No? Porque al final decimos, aquí tenemos a las muestras individuales y aquí tenemos a todos los datos, ¿no? Este es un único clúster
Y aquí, si estamos en este nivel, tenemos los 6 clústeres, una muestra en cada clúster, ¿no? Entonces aquí, para definir qué número de clústeres me quedo, lo habitual es meter un umbral, ¿vale? Pues nada, pues nos quedamos, imaginaros que ponemos un umbral aquí, pam, 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 pam. Entonces, si yo aquí meto una línea divisoria, no sé, aquí no puedo escribir, ¿no? A ver, diría que no. A ver si puedo tachar. No. A ver, sí, mirad, sí, pues ya estaría. Si aquí yo meto una línea divisoria, ¿vale? Yo lo que sí que vería sería aquí, a ver, en esta parte, ¿vale? Yo vería un clúster. Aquí también vería otro clúster y después sí que se quedaría solita el 4, porque aquí no linka con nadie, y el 6, ¿vale? Entonces tendríamos este solo y estos dos juntitos, ¿vale? Por distancia. No obstante, si yo esto lo subo aquí, ¿vale? Y digo, pues nada, mi threshold para dividir esto está ahí. Perdón. A ver. Este experimento creo que no ha salido muy bien. Vale. Si yo, sin embargo, me lo marco aquí, en este umbral, ¿cuántos me quedarían? Pues me quedaría solamente uno que englobaría todas las muestras y otro que estaría aquí el 6 solito. Entonces me quedaría este circulito de aquí, este círculo de aquí, el del número 4 y el número 6 solo. ¿Vale? Sin embargo, si yo pongo una distancia, digo, pues nada, para que se pertenezca al mismo clúster, tiene que ser una distancia, pues esto, aquí. Pues entonces lo que tendríamos sería un clúster aquí, el 1 y el 3, y después estos, pues por los pelos no están. Estaría el 2 solo y el 5 solo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el 1 y el 3 están mucho más cerquita. Entonces yo he puesto un umbral que no llega a ser este. Entonces, pues estos dos estarían juntos, tendría aquí un clúster. Este y este estarían separados, con lo cual tendría un clúster, dos clústeres y tres clústeres, y el 4 y el 5 también separados. ¿Vale? Entonces, es lo que venía comentando. Este dendrograma es las distancias, ¿vale? Los links que se crean, y después seremos nosotros con la definición de este umbral quien definiremos con cuántos clústeres nos quedamos, ¿vale? Bien, aquí, bueno, es lo que os acabo un poquito de contar, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en más detalle. Y bueno, lo que sí que habría que ver es que hay como dos enfoques. Un enfoque que es el aglomerativo, es decir, que el inicio, cada punto es un clúster individual, ¿vale? Y por cada paso se van fusionando un par de clústeres, los pares de clústeres más cercanos, y entonces vamos llegando hasta el final. Y el divisivo, en el que se inician, que todos los puntos forman un único clúster y por cada paso se va dividiendo, vamos dividiendo. Y finalizamos hasta que cada clúster contenga un único punto. Es decir, son dos enfoques distintos, es decir, de arriba a abajo o de abajo a arriba, que también se llama de bottom up o top and down, ¿vale? Entonces, nada, ver que también pues tenemos estos dos tipos de ir haciendo. Aquí, pues bueno, la manera de ir construyendo esto, pues bueno, se crea una matriz de proximidad. Vemos, aquí lo transformamos en estos clústeres. Y después pues vamos calculando clúster a clúster qué distancias hay. Entonces, pues bueno, vamos agrupando, ¿vale? Y nada. La operación clave, como he comentado, es el cálculo de la distancia. Y nada, y en base a eso, pues se van construyendo los distintos clústeres. ¿Vale? Aquí, bueno, esto lo he dejado a nivel, lo dejamos, pero a nivel más global, ¿vale? No entramos en detalle porque veremos ahora una parte, un ejercicio práctico para que veamos el código, pero esto lo veréis con más detalle en otras asignaturas. ¿Vale? Pero bueno, para que nos quede claro, el jerárquico es este que es como en el endograma. Partimos de todos los puntos como un clúster hasta de forma individual o de forma individual hasta todos juntos. Así que nada, eso por ahí. Y después, el otro tipo de clustering, bueno, el jerárquico más o menos, ¿lo veis? Es que no quiero entrar tampoco en demasiado detalle porque esto da para una clase entera, pero no es el foco.
Vale. Después vamos al clustering basado en particiones, que es un poquito el que yo creo que más estaréis habituados y el que también habréis escuchado hablar, o si no es el más fácil de entender, ¿vale? Que es el algoritmo por excelencia es el K-means. Entonces, aquí la idea es que tenemos un conjunto de puntos. Entonces, aquí sí que es cierto que tenemos que decidir cuál es el K que queremos, ¿vale? Más que el threshold ponerlo en distancia, como poníamos en el jerárquico, aquí ya diremos cuántos clústeres queremos. Entonces, si decimos ya que queremos 2, pues vamos a calcular las distancias punto a punto de forma que se minimice la solución en que haya dos clústeres y que se minimice la distancia de los puntos dentro del clúster y se maximice entre los clústeres. Entonces, nada, aquí partiríamos por aquí. Para ajustar el K-means, claro, para verlo tenemos que asignar de forma aleatoria como dos centroides, ¿vale? Aleatoriamente y después ir jugando o ir cambiando estos centroides para minimizar o para encontrar, digamos, las condiciones que hemos comentado. Minimizar distancias dentro del clúster y maximizar distancias entre los clústeres. ¿Vale? Entonces, pues bueno, veríamos esta historia, actualizaríamos el centroide y volveríamos a calcular la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final pues tendríamos estos dos puntos, ¿vale? Y volveríamos al final hasta que encontrásemos la solución y se irían cambiando de asignación, ¿vale? De pertenece a este clúster o al otro y nos quedaríamos con la que más cerca está de cumplir las condiciones que hemos comentado. Bien. Aquí, bueno, también el tema de la densidad que he dicho antes, el ejemplo que he puesto de lo de los... bueno, tendríamos que aquí, pues si ponemos una barrera, si vemos aquí una línea y aquí otra línea, perfectamente podemos ver que hay 3 clústeres, ¿no? Aquí también otra forma de verlo sería de densidad, ¿vale? Si aquí, en el ejemplo que os he comentado antes del ruido de las imágenes, aquí, por ejemplo, si yo usara un algoritmo basado en densidad, seguramente este sería un clúster y este sería otro clúster, ¿vale? Porque aquí están parecidamente juntos, mira cómo lo ponemos aquí. Estos dos estarían juntos y aquí esto todo junto. Sin embargo, si usamos el K-means, pues perfectamente y le decimos que queremos 3 clústeres, pues bueno, puede ser que estos nos lo ponga aquí, aquí, ¿vale? Pero bueno, lo ideal sería que lo que veríamos sería esta solución, ¿vale? Porque al final aquí sí que vemos uno, vemos otro, entonces a lo mejor aquí ocuparíamos como la combinación de distintos algoritmos, un K-means con uno de densidades. ¿Vale? Aquí pues lo mismo, vemos que queremos esto, pero con este clustering de K-means no somos capaces de poder estas no linealidades recogerlas, ¿vale? Al final es particionar, es meter como hiperplanos que nos dividan los datos. Y aquí pues como ya es curvilíneo, vamos, muy complicado va a ser que esto nos sirva, ¿vale? Vemos, si os fijáis, cómo va haciendo pedacitos en el mapita, en los datos. Al final es muy lineal. ¿Vale? Entonces, bueno, este sería el K-means. ¿Vale? Este lo vamos a usar cuando veamos muy clara la división lineal de los puntos. ¿Vale? Mientras que uno de densidades o probabilísticos si vemos este tipo de comportamientos, ¿vale? Que ya necesitemos no linealidades o necesitemos basarnos en densidades, etcétera. ¿Vale? Aquí, bueno, ya lo veréis en la asignatura que toque, pero hay vamos a ver ahora, va. Aquí hay a ver, en sklearn, a ver si me sale sklearn clustering. Si me sale al principio, lo vemos, si no está un poco. Esta foto está muy guay y ahora lo veréis cuando entréis más en detalle, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí podemos ver las distintas formas que pueden tener los datos y un poquito estos tipos de... ¿Se ve bien? A ver, no sé si voy a aumentar como la pantalla es pequeñita. Vale, entonces está súper guay porque vemos cómo se comportan distintos datos, ¿vale? La naturaleza de mis datos y puedo ver aquí los algoritmos de clustering. Pues yo qué sé, el MiBatch, el K-means, el Affinity Propagation, MinSheet, el espectral, el WARD, el aglomerativo, el DBScan,
el HBDScan, el Optics, BIRS, el Gaussiano, es decir, estos de aquí serían de densidad, estos y estos de aquí particionales, este sería el que hemos visto de jerárquico y este de aquí otro que también se llaman como probabilísticos, ¿vale? Que se basan en kernels y demás. Pero bueno, ya eso ya lo veréis, no os preocupéis. Pero bueno, a nivel visual sí que está chulo ver que realmente los mismos datos se pueden como clusterizar de distintas formas dependiendo del clustering que estemos utilizando. ¿Vale? Y ver también, pues bueno, esta no es una chuleta per se, pero sí que, por ejemplo, pues bueno, pues si vemos, ostras, pues mis datos son más así, más curvilíneos, más con estas formas, pues igual me conviene más este, igual me conviene el otro, ¿vale? O mis datos son, pues bueno, que hay una mezcla entre distancias y densidades. Pues mira, aquí qué fenomenal me lo ha hecho, esto es lo que yo esperaría. Pues bueno, pues igual me toca este, ¿no? No sé, está chula esta graella o esta, no sé cómo decir esto, esta tabla de imágenes, ¿vale? Porque, bueno, pues a nivel visual vemos digamos, la idea que queríamos transmitir, ¿no? Que hay distintos algoritmos y que basándose en la naturaleza de los datos y en lo que me quiero yo centrar un poquito, voy a utilizar un algoritmo u otro, ¿vale? Entonces, nada, eso también lo veréis. Y nada, y ahora, bueno, pues el tema del big clustering, comentarlo también un poquito, pues no dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Y bueno, vemos que aquí la idea es no tener en cuenta solamente porque si nos fijamos en el clustering al uso, tenemos en cuenta las características y las distancias, ¿vale? Entre las distintas características y los elementos a nivel solo de columna, ¿vale? La idea es que en el big clustering pues también se tiene en cuenta las filas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ejemplos, lo que he avanzado un poquito pues en genómica, en temas en eficiencia energética, cuando se desea obtener un patrón de comportamiento común de una serie temporal, en la que influyen diferentes máquinas de consumo energético, ¿vale? Es decir, que tenemos muchas más dimensiones que nos importan, ¿vale? No solamente las características. Hoy un momento, espera, disculpadme un momento, a ver, un momento. Disculpa, que han venido a ver acceso a la sala. Vale, entonces, lo que os iba comentando, que aquí, nada, es utilizado en distintos campos, pero no es habitualmente utilizado este tipo de clustering solamente en genómica o cuando los patrones en las dos dimensiones son importantes, ¿vale? En imágenes, pero al final también, y ahí se utilizan otro tipo de estrategias. ¿Vale? Entonces, a medida que inconvenientes del clustering, importante, a medida que aumenta el número de columnas, es cada vez menos probable que ciertas filas conserven la similitud de todas las columnas, por lo que la agrupación puede resultar muy difícil. Aquí en el tema de clustering, el tema de la reducción de la dimensionalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque si os fijamos, en lo que nos basamos para encontrar los distintos grupos o los agrupamientos es las distancias. Entonces, claro, la distancia es de una variable con otra, con otra, con otra. Pero claro, al final, si tenemos muchísimas variables y muchísimas características, lo que va a pasar es que, claro, a lo mejor distancias muy pequeñas en un elemento y distancias muy grandes en el otro elemento, por ejemplo, imaginaros que hay un punto en el que, a ver, como os comento lo que quiero decir. El tema es que, imaginaos que hay dos puntos en el espacio, ¿vale? Entonces, un punto, la característica A vale 10 y en el otro la característica A vale 1. Y después en el mismo punto, en el primer punto, la característica B vale 1 y en el punto 2 vale 10. ¿Qué pasa? Que al final la distancia acabará siendo la misma y estos dos, la distancia será la misma porque no podemos fijarnos entre una característica u otra. ¿Vale? Entonces, cuantas más características haya, más se va a suavizar
la relevancia de las distancias entre las características, ¿vale? Porque podremos compensar, ¿vale? La palabra sería compensar, ¿vale? Podríamos ir compensando distancias y entonces pues perderíamos un poco esta capacidad, ¿vale? Entonces, es importante en clustering pues, hacer un análisis de características o intentar hacer una reducción de la dimensionalidad si se permite, ¿no? Si las características también del problema lo permiten. Pero es útil para, sobre todo eso, evitar el tema de suavizar y esa compensación de distancias, ¿vale? Y nada, el clustering no ofrece todo el conocimiento oculto de los datos, ya que se descartan aquellas relaciones presentes que se encuentran en algunos atributos y que pueden llegar a ser realmente significativas. Vale, bueno, pues esto sería un poquito las limitaciones. Y bueno, lo de aquí, lo del bicluster, lo de los biclusters, creo que no vamos a entrar en mayor detalle, lo dejamos ahí, pero no es relevante porque tampoco se utiliza mucho y entrar a este nivel de detalle pues no le veo el sentido. Vale, aquí también os dejamos algunos algoritmos por si queréis, tenéis curiosidad y lo queréis ver, pero esto no se va ni se va a trabajar ni lo vamos a considerar en el examen, ¿vale? La parte de Big Clustering, porque es mucho detalle la que se presenta en este material y yo creo que para quedarnos aquí un poquito a alto nivel, pues es suficiente con lo que hemos visto, ¿vale? A nivel de algoritmos de clusterización, bueno, algoritmos de aprendizaje no supervisado. Los más importantes son los clusterings y dentro de los clusterings tenemos jerárquicos, particionales y también otros que no hemos comentado, pero son los también basados en densidad y probabilísticos, ¿vale? Estos también, pues bueno, tenerlos en cuenta porque, bueno, pues dependiendo un poco pues las características de los datos, pues los vas a tener que utilizar o no, ¿vale? Entonces, al hilo de esto, ¿vale? Bueno, si en algún momento queréis que, ya os comento, yo me ciño un poquito a lo que tenemos que conocer como básico, pero si en algún momento queréis que profundicemos en algún tipo de algoritmo, sin ningún problema, puedo buscar algún ejemplo y lo particularizamos y entramos más en detalle, ¿vale? Pero como eso también lo veréis con la profundidad que toca en otras asignaturas, pues no me detengo tanto. Pero que si me decís, Vanessa, nos hace súper ilusión, pues profundizar un poquito en este tipo de algoritmos o ver ejemplos, pues me lo decís con total confianza, lo dejamos incluso en el foro, me mandáis un correo y nada, aprovechamos las clases y lo metemos. Vale, entonces ahora vamos a pasar ya a la parte un poco práctica, ¿vale? A la aplicación de esto. Y también justo en la práctica, porque a ver, aquí os hemos planteado como algoritmos de aprendizaje no supervisado el clustering, ¿vale? Nos hemos centrado en él porque es el rey y por excelencia es el algoritmo. Pero también existen otros tipos de algoritmo no supervisado, como por ejemplo las reglas de agrupación, que ahora os he preparado en un ejemplo práctico para que lo veamos, que sería ese tipo de algoritmo. También pues para que os suene, para que tengamos ese bagaje. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la parte práctica, que en una primera instancia, si queréis, vamos al ejemplo. Os he subido el notebook del tema 4 al aula. Vale, entonces lo vamos a revisar juntos, ¿vale? Para que, pues bueno, para que veamos un poco el tipo de problemas que resolveríamos y cuál es su forma. Y después, si nos da tiempo y vemos que estamos con ánimos, continuamos con la actividad guiada en la etapa 3, que sí que se plantea pues el tema de clustering, ¿vale? Pero bueno, yo creo que igual con este ejercicio hoy, con la densidad de la clase, igual es suficiente. ¿Vale? Entonces, nada, habéis podido acceder todos la teoría no, David, la teoría la colgaré ahora. Cuando termine la clase la cuelgo. Vale, de hecho, si preferís tenerla ya, os la cuelgo ya en un momentito. Vale, estará dentro de la sesión 8. Tenéis el tema 4 y la actividad guiada para esta sesión, que lo que he hecho pues es cambiar el orden, ¿vale? Ahora os lo enseñaré, pero que es la que tenéis. Vale, aquí me os cargo ya la teoría y así pues también si queréis verlo. Pero ya os digo, no os asustéis con lo del big clustering, que es lo que más está así desarrollado un poquito. Y nada, estamos en el tema 4.
Vale, ya tenéis también la teoría por si queréis. Vale, nada, os habéis podido descargar el notebook. Si no, bueno, pues como está hecho, lo vemos conjuntamente. ¿Vale? Aquí lo que planteamos, pues bueno, es un ejercicio 1 de clustering, ¿vale? Con Camins. Después otro de ejercicio de la reducción de la dimensionalidad con PCA. Después otro ejercicio que es bastante clásico también del clustering, que es, pues bueno, ¿por qué? Porque al final las anomalías porque es un tema tópico o un típico que se puede resolver con aprendizaje no supervisado, porque las anomalías de per se no sabemos qué es una anomalía, ¿no? Al final, pues sí, si ya vienen definidas, por ejemplo, si por diseño vienen, pues al final hacemos reglas y no hacemos un algoritmo para identificarlo. Pero, por ejemplo, si decimos, bueno, quiero detectar anomalías de los comportamientos en las transacciones bancarias, pues al final lo que intentaremos buscar son cosas que salen de la norma, ¿no? de lo habitual. Entonces, lo que encontraremos será querremos encontrar como dos clústeres, uno que sea el comportamiento bueno y otro el comportamiento malo, pero a priori no sabemos tampoco cómo definirlo, porque lo que digo, si nos lo podemos definir como un sistema experto en el que el señor experto nos dice esto es anomalía y esto es no. ¿Vale? Pues hacemos reglas. Pero si no sabemos, si vemos que a lo mejor subyacente en los datos hay algún comportamiento que nos puede ayudar a ver alguna anomalía, pues nada, lo suyo sería pues aplicar también clustering, ¿vale? Entonces, bueno, pues os he dejado estos 3 ejemplitos, pues también un poquito, pues bueno, para que los reviséis y lo veáis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en este primer ejemplo lo que vamos a hacer es cargar el dataset típico, que es el del iris, ¿vale? Que el del iris, si queréis buscar más información, es un dataset que en base a distintas características, pues en cuanto a medidas del sépalo, del pétalo y demás, ¿vale? En base a estas características de las flores, es capaz de clasificar la flor en 3 clases distintas, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería el dataset. Como aquí, para el tema del clustering, que escalar es súper importante. ¿Por qué escalar aquí los datos es súper importante? A ver si me sabéis decir. Exacto, porque al final, sí, y sobre todo en este caso del clustering, porque las distancias son importantes. Entonces, las distancias, si no escalamos o no normalizamos, las distancias vienen en la unidad de la dimensión. Entonces, claro, va a tener muchísimo más peso una característica que yo que sé, que esté en orden de magnitud 1000 o 1.000.000 versus a una que esté en valores en valores de 1 o de 10, ¿vale? Entonces, aquí, en los algoritmos de clustering, más que en los algoritmos de supervisado, que también, pero en estos tienen súper importancia porque se basa en distancias y entonces vamos a sesgar un montón a que las variables que tengan un orden de magnitud mucho más grande, pues al final la distancia sea mucho más grande y entonces que estén alejadas y vamos a encontrar cosas muy feas. Entonces, aquí, sí, en clustering hay que normalizar o estandarizar para evitar sesgar y para que todas las dimensiones tengan el mismo peso, como ha comentado Roger, ¿vale? Entonces, escalaremos aquí los datos y ya para aplicar el clúster, pues bueno, tenemos la librería scalar que ya nos da un método súper implementado y muy fácil de utilizar, al que le pasaremos pues el número de clústeres y también una variable de random state. ¿Por qué es importante definir esta? Pues porque al final en el Camins el primer centroide, ¿vale? Los 3 primeros centroides va a salir de forma aleatoria. Entonces, con esto, estableciendo ya una semilla fija, nos vamos a asegurar que cada vez que repitamos este código o esta ejecución vamos a encontrar los mismos resultados, porque el aleatorio de Python es pseudoaleatorio. Si partimos de la misma semilla, nos va a dar los mismos resultados, ¿vale? Entonces, es súper conveniente siempre hacerlo para que si yo quiero replicar los datos, poderlo hacer, ¿vale? Porque si no, seguramente me salga distinto, ¿vale? O ligeramente distinto. En los casos que son muy marcados, no, pero en los otros pues puede pasar. ¿Vale? Entonces, pues nada, como siempre, tengo que definir todas las librerías, etcétera, lo ejecuto,
Vale, le va a costar un poquito. ¿Vale? Y ya me ha generado, tenemos los datos escalados y ya tenemos aquí la definición del modelo de clustering y aquí ya lo hemos, con el fit lo hemos ajustado y con el predict ya hemos hecho las predicciones sobre mi X escalada, ¿vale? Entonces ya los clusters habrá asignado a cada una, si os fijáis, habrá asignado a cada uno de mis puntos un clúster u otro, ¿vale? Y tres, como lo hemos dicho, 0, 2 o 1, ¿vale? Y la dimensión de esta, vamos a ver, la dimensión de clusters, ¿vale? Es de 150, que tiene que coincidir con el número de muestras que yo tengo en X, X scalet, ¿vale? Si yo le pongo la longitud, la length, ¿vale? Me va a coincidir, ¿vale? Entonces, para cada una de las filas de mi dataset de X ya me ha dado una etiqueta, ¿vale? Que es 0, 2 o 1. Entonces, aquí, ¿qué podemos? Pues visualizar por colores, ¿vale? Lo que haremos en la C, en la visualización serían los colores. Vamos a visualizar a ver qué tal, qué nos ha diferenciado. Y vemos en efecto que, pues bueno, aquí nos ha sacado un clúster, aquí otro y aquí otro. Bueno, podría haber hecho, pues podría, por ejemplo, si le ponemos 2, a ver por dónde nos tira. Porque aquí veo más 2 clústeres que 1. Si ponemos 2, ¿vale? Volvemos a verificar, estaría todo bien. Verificamos que aquí tenemos 2 clústeres y a ver cómo lo ha hecho. Como esperábamos, ¿no? Un poquito, esta sería la línea divisoria entre los clústeres, ¿vale? Esto igual pues nos puede convencer más o menos, ¿vale? Eso también es lo que digo. ¿Por qué hemos puesto 3? Porque sabemos que hay 3 clases, ¿vale? La versicolor, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre de las clases, pero hay como tres flores distintas. Entonces, pues bueno, lo intentamos en 3 clases a ver si hubiese diferenciación, ¿vale? Entonces aquí vemos, aquí en la Silhouette Score es una de las métricas también que se utilizaba para evaluar los clústeres y se basa en eso, en distancias tanto intra como interclúster, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso, así como en los otros tipos de problemas sacábamos pues el error, aquí para validar que si tiene sentido o no nuestro clúster nos basaremos en este tipo de métricas, ¿vale? Después, el tema de la reducción de la dimensionalidad, que sí ya lo hemos visto, ¿vale? Pero bueno, también lo menciono aquí porque de forma estricta también los algoritmos de reducción de la dimensionalidad formarían parte de aprendizaje no supervisado, porque al final no sabemos a priori cuántas dimensiones nos queremos quedar, ¿vale? Entonces, pues por eso también estaría dentro. Y bueno, como ya vimos en la otra práctica, nada, instanciamos el PCA, el número de componentes que queremos, lo entrenamos y transformamos. Entonces aquí, pues bueno, al final con el único componente ya se ve que ya se explica el 99% de la varianza, entonces pues con un único ya prácticamente podríamos diferenciar entre clases, ¿vale? Y nada, nos quedamos 2 para poderlo visualizar, porque si no nos da. Y bueno, nos quedamos con estos 2 componentes, pero que ya os digo que con este resultado, si os fijáis, os acordáis que poníamos el umbral entre un 80%, 85%, si con un componente ya estamos explicando el 99%, pues vamos, nos podemos quedar con eso. ¿Vale? Y aquí también, en este dataset, vale, a ver, espera que se está moviendo esto solo, aquí. Vale, y en el tercer ejercicio o el tercer ejemplo que os planteaba, ¿vale? Aquí son datos sintéticos que metemos nosotros con anomalías, ¿vale? Gracias a esta función que bueno, genera datos, igual que también pues cuando hacemos make regressions o make classifiers, ¿vale? Son funciones que tiene también sklearn para generar datos sintéticos, para hacer pruebas, para hacer este tipo de explicaciones, ¿vale? Nos viene súper bien. Entonces, aquí, al final, datos anómalos son también como outliers, si os acordáis, ¿vale? Entonces, bueno, este algoritmo también puede servir para
que de hecho creo que en el de ingeniería de características también lo introducimos para detectar outliers. ¿Vale? Nada, pero aquí lo vamos a utilizar para detectar anomalías, ¿vale? O sea, para definir dos grupos, el grupo que tiene un comportamiento y el otro grupo que tiene un comportamiento más distinto, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí generamos los datos, vemos que le agregamos los outliers, ¿vale? Para que sean, pues eso, que se comporten de forma distinta y aquí los aunamos todos pues para mezclarlos y que sea todo el conjunto de datasets donde vamos a aplicar el algoritmo. Como siempre, en este tipo de algoritmos le escalamos para dejar que la distancia y el peso del valor de las variables no pese de forma negativa y lo ajustamos y transformamos, ¿vale? El escalador. Y ya el modelo le vamos a pasar los datos X escalados y en Preds nos dará un valor entre 0 y 1, ¿vale? Vamos a ver, perdón. Preds. Entre 0 y menos 1, perdón. Entre 0 y menos 1. ¿Vale? Y la longitud de este valor tiene que coincidir, como antes coincidía, 320 con mi X. ¿Vale? Las mismas muestras. Entonces, para cada una de las muestras o cada una de las filas de Xscale vamos a tener una etiqueta de anomalía o no anomalía. Entonces aquí también, como siempre, el color, para que lo veamos de forma visual, le podemos pasar que nos codifique el color en base a esta variable y visualizamos. ¿Veis? Si nos fijamos aquí, todo este conjunto de datos, ¿vale? Se comporta igual, es decir, está súper cerquita y están súper cerquita, la distancia entre ellos es muy poquita, mientras que aquí todo esto aparece ruido blanco, ¿vale? Que no hay un patrón, están como muy dispersos. Entonces vemos como dos comportamientos muy distintos, todos juntitos, y esto que aquí no hay un patrón. En este rojo sí que podríamos decir que todos están alrededor de este punto, ¿no? Y tal, pero el resto está como ahí súper disperso sin ningún tipo de patrón. Entonces, pues eso podría ser perfectamente una anomalía, ¿vale? Es decir, tenemos dos agrupaciones distintas de los datos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Con estos ejemplos los veis, ya os digo, es para ver ejemplos y para que tengáis también pues, un código de referencia, etcétera, pero que no hace falta que sepáis ni ajustar, ni pensar cuál es el valor del umbral que tengo que meter aquí para que me salga una mejor solución, eso ya vendrá, ¿vale? Pero sí que pues veamos pues esto, vayamos pues culturizándonos en este aspecto. Vale, entonces ahora el otro algoritmo que os quiero presentar, ¿vale? Lo he puesto también, lo he agregado bueno, creo que ya lo agregué en la otra actividad, pero bueno, en la que tenéis subida sí que está, y es el de las reglas de asociación, ¿vale? En estas reglas de asociación, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es que es el típico algoritmo, ahora que veremos este ejemplo, pero es el típico que es como por ejemplo el carro de la compra, ¿vale? Es decir, se ha comprado leche, agua, pañales, ¿qué probabilidad hay qué probable es que compre, yo qué sé, pan, ¿vale? Entonces, ese tipo de reglas de asociaciones que no se cumplen siempre, ¿vale? Que por eso tienen que tener como una métrica del soporte de la regla, de qué tan fiable es, etcétera, pero son asociaciones que nosotros vamos descubriendo de los datos, que no las sabemos, ¿vale? No está esto de agua, pañales, leche, pan, o sea, comprar pan, eso no lo sabemos a priori, ¿vale? Eso lo identificamos de los datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, uno de los algoritmos más comunes de este tipo de enfoque es el a priori, ¿vale? Y es el que altamente se utiliza. Entonces, es el que os he puesto aquí como ejemplo también para que lo tengáis, Aquí necesitaríamos instalar en este, porque esta no la tengo yo, la MLXTEM, creo que no está en Google, ¿vale? Pero bueno, aquí la idea, ¿vale? Es eso, es relacionar, es obtener reglas que nos digan
que a través de ese conjunto de datos que tenemos nos saquen agrupaciones, ¿vale? ¿Y cómo se muestran las reglas? Es si X, entonces Y, ¿vale? Es como una regla. Si compras esto, entonces compras también esta otra cosa, ¿vale? Entonces es ir investigando de qué relaciones suficientemente potentes de este tipo existen en nuestros datos. ¿Vale? Y, por ejemplo, y X no necesariamente tienen que ser todas las variables de mi dataset. Podemos ir, por ejemplo, si leche, entonces agua. Eso valdría, si en todas se cumple y tiene un soporte de la regla bastante elevado, podría ser. ¿Vale? Entonces, se pueden considerar cada una de las dimensiones juntas y por separadas, pero siempre es ir revisando que mis datos, esas afirmaciones, ¿vale? Se den y con qué soporte, con qué poder estadístico. ¿Vale? Entonces, esto también sería otro tipo de algoritmo, no es tan extendido como el clustering, pero también sería otro algoritmo que se debe de considerar como de aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Entonces, vamos a probar aquí. Aquí definiríamos estas variables, estas funciones y esta librería. Las reglas en sklearn no están, en la que estamos usando siempre, no están, el algoritmo a priori no está implementado. Por eso, pues necesitamos esta librería, ¿vale? Que si no está, la vamos a instalar. No me acuerdo si en Google Colab por defecto está. ¿Vale? Y nada, aquí lo primero que nada siempre es discretizar las variables numéricas para las reglas de asociación. Discretizamos aquí la edad, discretizamos las horas de trabajo, seleccionamos columnas para análisis, pues vamos a tener en cuenta pues, el grupo de edad, la educación que tiene, el estatus, si está casado, está separado, qué ocupación tiene, las horas, o sea, el grupo de las horas de trabajo que hace, y aquí pues serían los ingresos, ¿vale? Entonces, esto os lo digo a nivel de detalle, pero que ya os digo, es que no tenéis que saberlo a nivel de tanto detalle, ¿vale? Pero bueno, aquí crearíamos las transacciones, que las transacciones serían todas las relaciones, es convertir todas las columnas, es preparar los datos para que el algoritmo a priori lo pueda utilizar, ¿vale? Y nada, lo muestro para que veamos el ejemplo, ¿vale? Codificamos eso. A ver, es que esto se vuelve un poco loco hoy. Vale, aquí ya haríamos, pues las transacciones las sumiríamos, las codificaríamos y después pues vemos las cosas más frecuentes, que eso es el a priori, ¿vale? Ahí nos sacarían como las reglas más frecuentes. Vale, lo ejecutamos para que veáis el ejemplo simplemente. Ay, se me va esto. Vamos a ver si no me da error. Porque no sé si la librería... A ver. A ver. Está pensando... Vale, vamos a hacerlo por partes mejor, quizás. Vamos a dividir esto. Hacemos paras. Vamos a darle aquí porque creo que se ha rayado. A ver si ahora carga. Vamos a borrar todo esto. Y no me carga. Ahora sí, vale. Pues no. Ahora aparecería. Vale, si damos al play.
vamos a dar al 100%. Vale, vamos allá hasta que llega aquí. Vale, bien. Me parece bien que haya petado, porque creo que no será la librería instalada. Debe estar definido. Oh, pues está esto revelando un montón. Vamos a ver por qué no me deja esto. Vale, a ver. Vamos allá. A ver, nos ha dado un error. Vamos a ir poco a poco para que el ratón no se pierda. A ver, pam, pam, pam. Vale. Vale, aquí nos está dando un error. Oh. No me salta. Vale, a ver. Sí. Vale. Entonces está dando un error de que no detecta TR-RAW. Vale, vamos a ver por qué. Vale. Ah, vale, ¿por qué? Shit, no copié todo el ejemplo. Vale, vale. Ya sé por qué. Falta el de... Vale, no tengo el dataset original. Vale, pues nada. Lo modifico y lo busco bien porque... Vale, porque no lo va a poder sacar, claro. A ver, pero no podemos, nos lo podemos inventar. A ver. Será meter un dataset que sea esto. Nos lo podemos inventar. Vale, queremos una que sea el H, control C. Vale. Le vamos a dar a esto que será una lista, pues yo que sé, 10, 15, 20, 50, 56, 2, 3, 4 y 5. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, tenemos el primero, que será el H. Vale. Después tenemos el Education. Education. Vale, aquí tenemos que... A ver, nos dice pistas de cuál era. No, pues tenemos educaciones A, B, y ya está, ya lo repetimos así todo el rato y ya. 3, 4 y 5. Vale, después tenemos marital status, pues lo mismo, ¿vale? Status. Vale, pues vamos aquí a poner, pues yo que sé, bueno, no. Casado, separado, separado, casado, separado, casado, separado, casado, separado, no sé, sobre la marcha me estoy inventando, pero bueno, para el caso lo mismo. Y después aquí, pues, casado también. Vale, tenemos este ya también, la ocupación. Pues vamos a ver que esté, pues eso, control C, vamos a tener como distintos estatus de ocupación. Vale, tendríamos 4, después ¿quién más viene? Las horas, pues nada, lo mismo que este, vamos a ver, horas a la semana, por esto. Control C, vamos a ver que sean las mismas, ¿vale? Y después el income, que el income vendrá dado por
Vale, vamos a ver que tiene que ser alto, va. Income, ¿vale? Será pues esto aquí, me parece muy bien. Control C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, perfecto. Ah, bueno, esto vendría, claro, del dataset que no lo hemos ejecutado ahora. Vale, ya me he rayado yo. Vale, este vendrá de, si hacemos toda la práctica, sería el, claro, estas son variables que teníamos, pero bueno, vamos a ver si dfraw es igual a todo esto. Occupation. Vale, sería age, esto, educación, merece status, y ocupación. Es esto de acá. Vale. Perdón, pero así lo tenemos claro. Ocupación. Vale, entonces tendríamos age, education, marital status, ocupación y horas. Horas 5. Hours per day. No, hours per week. Y esto tiene el valor de horas. Income. Vale. Perfecto. Vale, ya tenemos la definición de este dataset. Entonces ahora, bueno, algo nos va a fallar seguro, pero bueno, por lo menos control C, vamos a separar en partes del código. Vale, algo nos ha pasado que está mal. Ah, vale, porque hemos definido a pandas. Vale, no pasa nada. Import pandas as pb. Nos hubiese valido más hacer el ejercicio. Perdónate. Vale, aquí. Ya tenemos el dataset leído. Perfecto. Vale, entonces, a ver si ahora nos discretiza esto. Y si nos lo discretiza sería perfecto porque ya lo siguiente nos lo puede hacer sin problema. Vale, vamos allá. Vale, fenomenal, nos lo ha discretizado, entonces vamos a probar que se ejecute todo esto. Vale, entonces aquí vamos a ver, ¿vale? Si nos fijamos, ¿vale? Esto es un poquito mentira porque, bueno, pues bueno, lo hemos puesto a voleo, ¿no? Pero lo que sí que es capaz de hacer, ¿veis? Que nos saca como las 10 reglas más importantes, ¿vale? Con estos datos que le hemos metido, si os fijáis, las reglas ni las sabíamos, ni hemos sabido nada. La relación no sabíamos, lo hemos puesto además a voleo, ¿no? Entonces, sí que es capaz de encontrar las relaciones y establecer distintas reglas, ¿vale? Entonces, si es en grupo intensivo, si es educación B, entonces age será senior, income será este, la ocupación será esta y esta, ¿vale? Es decir, todo lo que las relaciones que ha encontrado. Y aquí interesante es que nos devuelve también las métricas. Las métricas es que nos tenemos que fijar en la confianza, es decir, de un 1% es que siempre, la verdad es que se cumple, siempre que aparece la regla se cumple, y en el lift nos tenemos que fijar en que sea mayor que 1, ¿vale? Entonces, bueno, es 10, con lo cual pues está bastante bien. Aquí lo mismo, otra regla, ¿vale? Encontramos. Aquí pues también otra regla, ¿vale? Otra regla. Y si os fijáis, como nos hemos quedado en las 10 mejores, pues tienen bastante soportadas, ¿vale? Tiene bastante soporte y este sería un poquito vamos, como la apariencia que tendrían este tipo de salidas, ¿vale? Si estas entonces lo que sea. Y lo ha adivinado, o sea, porque nosotros no lo hemos dicho. Por eso es un aprendizaje no supervisado, porque no sabíamos a priori la idea de qué reglas queríamos que obtener ni se iban a dar. ¿Vale? Entonces, pues nada, este era el código un poco que os quería enseñar de lo de las reglas. Este también lo tenéis aquí. Si ejecutáis toda la etapa 1, la etapa 2, la etapa 4, pues pasaréis a las reglas de asociación y os saldrá, ¿vale? No habrá error, el error que me ha salido a mí, ¿vale? Entonces, nada,
os animo también a que ejecutéis la celda, si queréis entenderlo, verlo, ¿vale? Pero bueno, es para que también, lo mismo que de antes, a alto nivel, ¿vale? Que veáis cómo funciona. Y lo mismo pues también con el de clustering de camins. Os lo dejo también un poquito de tarea para que, bueno, si una vez que ya tengáis todo el ejercicio, que ya lo hemos hecho en clase, ejecutáis la celda y veréis con este código pues qué grupos nos obtenemos, ¿vale? O cuál es el óptimo, el K óptimo que se obtiene, ¿vale? Pero bueno, para que también esto lo probéis en casa y si tenéis duda pues me lo comentáis, pero ya os digo que es bastante intuitivo y esto pues bueno, para que también tengáis pues esta noción de otro tipo de algoritmo que podemos encontrar, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda aquí al respecto? Aunque haya sido un poquito caótico lo de las reglas porque lo he tenido que inventar un poquito sobre la marcha las entradas, pero se ve, ¿no? Se ve qué es lo que hace qué es lo que hace este tipo de algoritmos, ¿no? Digamos, la idea general o global de en qué consisten y demás, ¿se entiende? Vale, perfecto. Entonces, nada, os dejo de tarea que lo ejecutéis el código hasta ese punto en casa y si tenéis algún tipo de duda, el jueves lo discutimos, ¿vale? Con los datos que son más realistas, los que hemos estado trabajando en la actividad guiada, ¿vale? Y también que ejecutéis la parte del Camins y si tenéis dudas, empezaremos por ahí, ¿vale? La clase del jueves. Si hay dudas en la ejecución del cambio o en el de las reglas, las comentamos y si nos ya pasamos al siguiente tema, que sea el del aprendizaje supervisado. ¿Vale? ¿Os parece entonces que lo dejemos aquí la sesión, ya que no hemos hecho descanso y ha sido bastante intensita? ¿Vale? Os pido disculpas por este último momento de que hemos tenido que improvisar las variables, pero bueno, he cuantificado un poquito mal el esfuerzo de que, bueno, que igual haber ejecutado toda la práctica no se hubiese rentado más, pero así os lo dejo de tareas y así que ver si hay dudas el siguiente día, ¿vale? Así que nada, y chicos, a toda la gente que me falta por contestar el correo, mañana por la mañana me dedico a contestaros y a resolveros la duda en relación a la actividad, ¿vale? Así que fenomenal, para que tampoco sea el cuello de botella y vayáis pudiendo avanzar, ¿vale? Pues nada, voy a parar la grabación